Misterios 710. Ok. 3. Ah, no, ya está grabando. Shabbat Shalom, ahora sí, todos saludos y pues vamos a tener la enseñanza, la parte número 4 de la congregación de Éfeso. Ahí está la carta que el Rav Shaul, claro, todo va adentro, todo el libro, ¿no? Toda la cartota que hizo el Rav, pero lo estamos haciendo por la parte número 4. Va a estar muy interesante. Vamos a hacer el mismo sistema. Vamos a poner las bases de lo que tiene la carta, sobre todo el capítulo, nos toca el capítulo 3. Si ustedes recordarán, la primera parte fue una introducción, un panorama general de lo que es Éfeso. ¿Y qué es lo que pudimos ver en esa primera parte? Muchos enchamucados. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Bueno, había hasta personas que se dedicaban a sacar chamucos a domicilio, ¿sí? Y si se los encontraban en el camino, pues igual. Entonces, había mucha manifestación demoníaca y por eso Rav Shaul toca algunos puntos interesantes y que pues se ha dicho que es una carta como de guerra espiritual, sobre todo por el último capítulo que habla de la armadura y cosas así. Ya llegará su momento que toquemos el tema, pero ahorita eso fue la primera parte. La segunda parte vimos el capítulo 1, la tercera parte que fue la semana pasada vimos el capítulo 2 y con la ayuda de nuestro Padre Santo vamos a ver el capítulo 3 en el día de hoy. Bien, entonces vamos a poner las bases, tomen notas, ya saben que les mandamos en el blogger las diapositivas para que ustedes vuelvan a estudiar, puedan checar todo, pero sí va a estar interesantísimo lo que hoy vamos a aprender. En Éxodo capítulo 12, vamos a empezar para abrir boca, dijeran por ahí. Éxodo 12 precisamente tiene que ver con la parashá del día de hoy. Vamos a empezar ahí. Hoy nos dieron la enseñanza de la parashá pero como siempre, muy interesante. Siempre aprendemos cosas nuevas, siempre. Y como les he dicho, podremos pasarnos toda la eternidad, cada chaval leyéndola y vamos a encontrar siempre cosas nuevas. Es inagotable. Bien, en esta parte del versículo 37 al 38 dice: y los hijos de Israel partieron desde Ramsés rumbo a Sucot, 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Además, junto con ellos subió una inmensa multitud mixta, con sus ovejas, sus bueyes, ganados y gran cantidad. Estábamos viendo, nos contaban en la Mari Carmen, en la parashá, que muchos egipcios, no todos los egipcios fueron malos, sino que había egipcios que tenían simpatía con los israelitas y pues después de ver de las manifestaciones poderosas de nuestro Padre, pues ellos decidieron salir también, un cierto número, salir junto con los israelitas. Pero la contraparte es que hubo israelitas que no se quisieron salir, ¿sí? Y que también durante las plagas el corazón de ellos pues no estaba como que alineado con nuestro Abba, y que algunos también pues fueron enjuiciados. Entonces vemos acá que en este primer éxodo, y le vamos a llamar así como dice aquí, el primer éxodo, ya nosotros ahorita ya estamos en ese, se está preparando ya prácticamente el segundo éxodo, ya está en camino, ya está en función. Y lo vamos a ir viendo. Este primer éxodo dice: era un pueblo y salieron como una nación. Cuando estaban como esclavos ahí en Egipto, Israel, dice que se considera como era un pueblo, era el pueblo de Israel. Pero cuando ellos fueron liberados y salieron de Egipto, fue
ahora sí que se considera que es el nacimiento de una gran nación. Salieron ya como nación. Si gustan cerrar las puertas, está bien, para que no se metan los pingüinos. Entonces, les estaba diciendo, salieron ya como una gran nación. Pero chequen el dato. Dice que se unieron un pueblo mixto, es decir, había gentiles. Recuerden ustedes que la palabra gentil se refiere a todas las naciones del mundo, pero también recuerden esto: gentil significa lejos del pacto. O sea, son personas de otra nación que no están en pacto con Yahweh. ¿Y por qué remarco esto? Porque a veces yo escucho que dicen, bueno, yo soy un gentil cristiano. Pues no, o sea, entonces estás lejos del pacto. Porque Pablo, ya lo vimos la semana pasada, antes éramos gentiles, ahora ya no lo somos. Antes estábamos lejos. Es más, a nosotros los que éramos gentiles nos consideraban los que están lejos. Así dice la Escritura. Bueno, entonces salió una gran multitud mixta y como lo acabamos de leer, y eso también no lo pierda usted de vista. En la siguiente vemos que en el capítulo mismo 12, del 43 al 49, vemos que Pesaj, esa fiesta, esa celebración, es solamente para Israel, nada más. ¿Sí? Aunque digan, es que son fiestas judías. No, señor, no son fiestas judías, porque no las hicieron los judíos. Es una fiesta que nuestro Padre estableció. ¿Ok? Son las fiestas de Yahweh, nuestro papá. Y las hizo solamente con la nación que tenía un pacto. ¿Con cuál? Israel. Entonces no pierdas de vista, vamos a estar hablando mucho del pacto, del pacto, del pacto. Entonces Pesaj, bien decía también Mari Carmen, que yo creo que todos cometimos el error de la emoción. A nosotros nos pasó. ¿Se acuerdan que hicimos la primera cena de Pesaj? Bien hermosa, pero vino Juan de las Pitas. Y lo que es la falta de ignorancia, ¿no? O sea, pues no sabíamos. Entonces, pues, sí, pero ya ahora que, pues miren mis queridos, pues vamos aprendiendo, todavía estamos en pañales y yo creo que lo que hemos ido aprendiendo, hemos ido avanzando en estos 3 años y medio y de veras nos sentimos muy contentos y cada vez nos esforzamos por hacerlo mejor. Pero la fiesta de Pesaj es solo para Israel porque tiene pacto. Los gentiles no tienen pacto. Ahora, chequen ahí, dice los extranjeros, que vienen siendo los gentiles, que no están en pacto con Yahweh, quedan excluidos. O sea, no puedes participar. Oye, que te doy una lana. No puedes. O sea, no. Bueno, si fuera en México, ¿verdad? Déjame pasar. No, estás excluido. Ahora, también nos muestra en esta parte del 43 al 49 que hay una sola Torah. Es la constitución de esta gran nación. Hay una sola Torah, tanto para los extranjeros que deciden, ahora sí que ser residentes, de ser ciudadanos de Israel. Entonces hay una sola Torah, tanto para los que son de Israel, de nacencia, o sea, de sangre, de nacimiento, pero los extranjeros que deciden hacer pacto con Yahweh, hay una sola Torah. No hay de que, mira, esta Torah es para los que han nacido aquí, pero esta Torah es para los que vienen de fuera. No, hay una sola, dice aquí. Y luego viene y habla de la circuncisión. Vamos a verlo rápidamente. Dice aquí, y luego dijo Yahweh a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de Pesaj, ningún extranjero comerá de ella. Sí estamos en esto. Estamos bien. Sin embargo, cualquier siervo que alguno haya adquirido por dinero, después de ser circuncidado, podrá comer de ella. Ahora, aquí está algo interesante. Estamos hablando del Pesaj, estamos hablando, dice, oye, ¿qué tiene que ver con el capítulo 3? Espérame tantito. Estoy remarcando Israel. Y tan solo estamos viendo que hay cosas que solamente le corresponde a Israel. Pero dice, los que son esclavos, que han sido comprados y por algún judío,
tienen que ser circuncidados para poder participar. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos esclavos hay aquí? Ay, nada más yo, por negro. Qué gachos. Si es que los esclavos son negros, pues sí. Si yo soy esclavo de justicia de Yeshua HaMashiach, entonces, sí me doy a entender, o sea, dice Romanos 6 que somos ahora esclavos de justicia, porque practicamos Torah. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Ya somos más negros. Ok, entonces, si yo soy esclavo, ¿quién es mi amo? Yeshua, porque dice que nos compró con gran precio de sangre. Entonces, si yo soy su esclavo y mi amo es judío, entonces yo entro ahí, ¿sí? Entonces necesito ser circuncidado. Ahora, hay varias cosas. Ahora, aquí Pesaj está hablando del cordero, o sea, por eso me estoy deteniendo, porque es importante explicarlo. En la parashá que grabé, nada más lo dije muy suavecito, pero es verlo. Está hablando del cordero, o sea, del sacrificio de un cordero. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, no pierdas de vista eso. Entonces, si vamos a comer un cordero, como dice la escritura, entonces los esclavos sí pueden, pero tienen que estar circuncidados. Bien, voy a seguir leyendo. No comerá de ella el extranjero ni el que trabaje por salario. Se comerá en una sola casa, no sacarán su carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. 47. Será celebrada por toda la congregación de Israel. Cheque ustedes, ya una vez les enseñé que en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, congregación lo cambiaron por otra palabra. ¿Cuál? Iglesia. Pero la congregación, ¿cuál es? Es Israel. Entonces, dice 48, pero si el extranjero que resida entre ustedes quisiera celebrar la Pascua de Yahweh, todo varón será circuncidado, entonces se acercará a celebrarla y ya será como un nativo del país, o sea, ya es ciudadano, vamos a decirlo, pero ningún incircunciso comerá de ella. 49 y último de esta parte. Una misma ley se aplicará tanto, una misma Torah, tanto para el nativo como el extranjero que resida entre ustedes. Son palabras de migración y que debemos ir comprendiendo, porque el Rab Shaul, cuando entra al capítulo 3 de Efesios, esa parte que nos toca leer hoy es una parte dirigida a los gentiles. Entonces, por eso me estoy deteniendo a explicar esto, porque es relevante. Si no, no le vamos a comprender bien lo que dice el Rab Shaul. El Rab Shaul, no crean que se lo inventó, se lo reveló nuestro Yeshua, se lo reveló todo esto, y por eso llegó con esas noticias a los gentiles. Ahora, aquí viene algo interesante. Entonces, aquí está hablando del cordero. Yo les explicaba en la parashá que grabamos, que dice en Deuteronomio, que el cordero, dice, se va a sacrificar en el lugar donde nuestro Padre decida poner su nombre. ¿En dónde decidió poner su nombre? Jerusalén. ¿Hay templo? No hay templo. ¿Hay sacerdotes en función? No. ¿Podemos sacrificar un cordero? No. Por supuesto que no. Entonces, ahorita esto de la circuncisión en cuanto a comer el cordero, o sea, ahorita no es relevante en cuanto te tienes que circuncidar para la cena del cordero. Espérame, esto está hablando del cordero. ¿Sí me explico? Ahora, ya después que ya entendimos que la circuncisión es una señal de pacto y que somos bueno, sí, pero no, órale, apúrale, porque ya viene pesa, hay que mocharnos. No. Así no funciona. Entonces, está hablando del cordero. ¿Sí quedó claro? Entonces, bueno, vamos a seguir. En la siguiente... bueno, ya para terminar esto de Pesaj, ¿qué es lo que se hace? Es una cena donde nosotros, así dice la escritura, platicamos a nuestros hijos y recordamos cómo nuestros ancestros, porque ahora somos Israel, fueron liberados, y es un tiempo de reflexión, y pues Yeshua lo hizo así con sus discípulos. Han oído de las 4 copas, que para su mecha, ya en la cuarta ya no sabes cómo te llamas, pero bueno. Pavito. Entonces,
Pero estás recordando todo ese proceso, y Yeshua HaMashiach lo hizo así, y ya lo veremos, porque vemos en el Brit Hadashah el proceso de lo que le llaman la Santa Cena, ¿sí? Entonces, que realmente es Pesaj. Bien, en Isaías 56, aquí está hablando también del extranjero, pero aquí ya viene algo, un poquito más información. Dice: el extranjero que se une a Yahweh. Ya no es tanto a Israel como tal, no, a Yahweh. Y nosotros ahora, por la fe en Yeshua HaMashiach, dice: no será separado de la nación de Israel. Y esto es importante entenderlo, ¿sí? Entonces, una persona que decide hacer pacto, porque cuando dice unirse a Yahweh, vamos para allá, prendan sus Biblias, Isaías 56, y vean algunos detalles, mis queridos. Dice: así dice Yahweh, entonces en el versículo 1, preserven el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está próxima a llegar y mi justicia está por ser manifestada. Dichoso el hombre que haga esto y el hijo del hombre que se esfuerce en ello, y que observe también el día de reposo para no profanarlo, y guarde sus manos para no hacer el mal, para no hacer mal. 3. No diga al extranjero que sigue a Yahweh: Yahweh ciertamente me ha separado de su pueblo. Fíjense, que no diga al extranjero que sigue a Yahweh, que es un pacto: Yahweh me ha separado. No dice eso, ¿verdad? Que dice que no lo diga. Ni diga al eunuco: soy un árbol seco. Porque así dice Yahweh a los eunucos que guarden mis días de reposo, que prefieren lo que me es grato y se mantengan firmes en mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y en mis muros, y un mejor nombre que el de hijos e hijas, y les pondré un nombre eterno, infinito. Ahora, ¿cuál es la casa de nuestro Padre? Israel. Es Israel, pero es el templo. Acuérdense. ¿Sí? ¿Ya lo ubican? Es el templo. Aquí estará mi nombre por siempre, aquí en ese lugar. O sea, el templo se hizo para... O sea, el universo no puede contener a nuestro Padre. O sea, pero es un lugar de contacto. De, aquí va a estar mi nombre. Mi casa. ¿Está claro? Que está, ¿en dónde? En Jerusalén. Y luego dice acá, también los extranjeros que se adhieran a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh, para ser su siervo, y todos los que observen el día de reposo para no profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi monte santo y los haré regocijarse en mi casa de oración. ¿Se acuerdan cuando Yeshua llegó al templo y dijo, casa de oración será llamada? Y pues les tiró las... ¿Se acuerdan? Sí. Tiene un significado que ahorita no vamos a hablar de eso, pero bueno. Entonces ya están ubicando, ¿verdad? Haré regocijarse en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así dice Yahweh, Yahweh Dios, el que reúne a los dispersos de Israel, reuniré junto a él, aunque los que ya han sido reunidos. Bueno, vamos a ir concretando en esta parte. Ahora aquí ya Isaías nos está mostrando el que se une. Habla de pacto. Ahora no es posible unirse a Yahweh si no interviene Yeshua. Porque nadie viene al Padre, dice Yeshua, si no es por mí, dijo él. Entonces, el extranjero que se une a Yahweh por la fe en Yeshua no es separado, no es puesto en otro lugar, sino está dentro de Israel. Y luego dice el extranjero que está en pacto. ¿Cómo sabemos que un extranjero está en pacto con Yahweh? Porque guarda el Shabbat. ¿Porque qué? Guarda el Shabbat. Todos guardan el Shabbat. Dice, yo creo en Yeshua. ¿Guardas el Shabbat? No, porque es el Señor del sábado. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, dijeran una temporada que los chavos decían, ni al case.
¿qué es eso? Y al caso, ¿verdad? Entonces, o sea, es que guardas, no lo guardo porque Jesús es el Señor del sábado. Pues con más razón, o sea, ¿qué es lo que entiendes, pues? Entonces, el que está en pacto, una señal de que estás en pacto con Yahweh es el Shabbat. Y no lo digo yo, lo dice la misma Torah, que creo que está en Éxodo 31. A ver, déjenme corroborar. No lo puse ahí, pero ahorita se me vino a mente. Sí estoy bien. Éxodo 31, no voy a leer todo, pero es del 12 al 18. Dice, luego dijo Yahweh, nada más los primeros dos. Di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo, por cuanto es señal entre yo, o sea, el más grande es Él, y ustedes, a través de sus generaciones. Entonces, cuando nosotros guardamos el Shabbat, es una señal que estamos en pacto con Yahweh, pero ahora por medio de Yeshua. Ahora, uno más para que vean, estamos hablando de esto. Ezequiel 20:20, yo lo he puesto mucho en las de estas de Shabbat Shalom, y dice Ezequiel 20:20, dice, santifiquen mis días de reposo. Ahora, santifique viene de la palabra santo. ¿Y qué es santo? Apartar. O sea, apártalos. Ok. Santifiquen mis días. O sea, ¿de quiénes son los días de reposo? De Yahweh. Ok. Santifiquen mis días de reposo y sirvan ellos de señal entre yo y ustedes. Entonces sabrán que yo soy Yahweh su Elohim. Fíjense, checa lo que dijo. A ver si lo captas. Santifiquen mis días de reposo, apártalos, tómalos en cuenta. Ok. Y sirvan los días de reposo, los Shabbats, como señal entre Yahweh y nosotros. Y luego dice aquí, esto me llama la atención. Entonces sabrán que yo soy Yahweh, su Elohim. O sea, ¿cuándo vas a saber que Él es Yahweh? ¿Cuándo vas a tener la revelación así profunda de que Él es el Elohim y que no hay nadie, que Él es el único Elohim, que Él es el Elohim de Israel, que Él es Yahweh? ¿Hasta cuándo? Hasta que guardes el Shabbat. Mientras no guardes el Shabbat, la revelación es corta, o sea, mínima, como de kinder. Es más así, como un bebé cuando le das leche, así, lechita. Pero cuando empiezas tú a obedecer y guardar y apartar, dice, este es el día de reposo y lo voy a apartar. Me leíste el pensamiento, gracias. Pues es mi esposa, ¿no? Estaba yo así, necesito una pastilla. ¿Qué dije? Es que me emocioné. No. Del Shabbat. Entonces cuando están tomando como lechita, pues es un bebé. Pero cuando nosotros empezamos a obedecer y guardar el Shabbat, la revelación va a crecer. ¿Escuchó? Oye, me lo inventé, no está. Ahorita me acabo de dar cuenta. Ahorita que lo leí digo, ay, eso sí es cierto. Entonces sabrás, y mira que lo he leído, pero bueno, el Señor hasta ahorita me lo mostró. Sabrás. ¿Sabes qué? Hay personas que no saben quién es Yahweh. Nada más de oídas. ¿Se acuerdan quién dijo eso? De oídas. ¿Quién dijo eso? Job. Sí, pero ahora te conozco. La pregunta es, ¿cuántos conocen a Yahweh, nuestro Padre Santo? Entonces, bueno, regresando al punto, el extranjero que ha hecho pacto con Yahweh, la señal que va a identificar que está en pacto con Yahweh por medio de Yeshua ahora es el Shabbat. Todas las casas, imagínate que se pusiera la tierra, la parte de ya de noche, cuando ya empezó el Shabbat, que estuviera totalmente oscuro. Y ya cuando empieza el Shabbat, empiezan a encenderse las velitas. Y ahí se van a ver quiénes están en pacto.
Cada vez que estamos celebrando eso, y nosotros cuando estamos en casa celebrando el Shabbat, no siempre lo digo, pero me esfuerzo digo, Padre, estamos en pacto contigo. Celebramos que eres nuestro Padre, que estamos en alianza contigo. Entonces es relevante. Veamos bien entonces lo que vimos ahí en Isaías 56. El extranjero que se une a Yahweh para servirle, a honrarlo, es parte de la nación de Israel, se somete a la misma Torah como vimos en Éxodo y tiene acceso a los mismos pactos, promesas y herencias. Sí, toda la herencia. Entonces ahora el extranjero ya no es separado, sino que está dentro del grupo de Israel. Ahora, esto es relevante porque esto fue lo que el Rab Shaul pudo comprender. Porque vamos a estar leyendo ahí que dice el Rab Shaul, el misterio, el gran misterio. Así como una música como, uy, el gran misterio. Lo que pasa es que estaba todavía tapado en esa área, todavía no tenía esa revelación. Y el Mashiach le quitó ese velo y pudo ver lo que estamos viendo ahorita. Digo, ahora ya le entendí. Ezequiel 47, del 21 al 23. Fíjense, ahí dice que los extranjeros, en algunas versiones dice prosélitos. ¿Se acuerdan de los prosélitos de justicia? Que son los que habían cumplido los 18 edictos de ¿quién? Shammai. Muy bien, muy bien. Entonces dice aquí los extranjeros prosélitos que se unieron a Yahweh, ahora son parte de la nación de Israel y tienen parte de la herencia. ¿En qué tribu? En la tribu que te haya tocado. ¿Cuántas tribus son? 13. Los cristianos no entran ahí. La 13 son los cristianos. No, pues los cristianos tienen que entrar en las 12 tribus, ¿verdad? En alguna. Es que no es de que... Fíjense, por eso Pablo escribió en Romanos, porque los mismos cristianos, los que habían creído en Yeshua, pero eran gentiles de trasfondo, se separaron de sus raíces. ¿Sí? Entonces tenemos que ver que las raíces del cristianismo son hebreas. Nosotros comenzamos en ese cristianismo y gracias a Dios por todo lo que aprendimos ahí, ¿sí o no? Sí. Pero ahora el Señor nos ha mostrado que nuestras raíces son hebreas. Vienen de ahí porque nuestro Mesías es hebreo. Entonces dice ahí los extranjeros, ahí va a leer, ¿verdad? 47, 21. Y fíjense lo que dice. Repartirás esta tierra a las tribus de Israel. Y cuando la repartan, la heredad a ustedes y a los prosélitos, o sea, a los que están en pacto, que habitan entre ustedes, a quienes les hayan nacido hijos entre ustedes, ellos serán como descendientes de Israel y compartirán con ustedes la heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en la cual esté el prosélito, allí le darán la heredad, declara el Señor de señores, Yahweh. ¿Cómo la ves? Entonces está dando indicaciones el Padre, porque va a llegar ese día. Y ahorita vamos a ver lo que dice la profecía, está impresionante. Entonces dice, todos los que se han hecho pacto conmigo ahora por Mesías, el Mesías Yeshua, se les toca herencia. Pero ¿cómo? Ahora nos va a tocar menos. No se preocupen, a todos les va a tocar. Sí, porque es lo primero que dice, ay, pues si me tocaban 5 manzanas, ahora las tengo que repartir en más. No se preocupen. Ay, ¿tú crees que va a ser problema? ¿Cuántos peces y cuántos panes había para darle de comer a un titipuchal de personas? ¿Cuántos panes serán? 5. ¿Y los peces? 2 peces, ok. Bueno, la cantidad que haya sido. Nuestro Mashiach oró y empezaron a repartir en sus canastas y todos. Eran 5,000. ¿Tú sabes lo que es dar de comer 5,000 personas? ¿Les alcanzó? Y sobró. Yo sé que ustedes, muchos, han tenido milagros de ese tipo que a lo mejor llegan visitas y dicen, ay, híjole, no. Y alcanza y sobra, ¿sí o no? Y a mí me ha tocado en los viajes misioneros, wow. Bien.
Entonces seguimos. La que sigue, ahí viene. Hemos leído nosotros Isaías. Isaías, de veras me impresiona cómo nuestro Padre le reveló tantas cosas que ahora lo estamos viendo. Entonces estamos hablando ya de la herencia. Dice, bueno, a los que han hecho pacto, todos los que eran gentiles, pero ahora ya son ciudadanos israelitas, les toca la herencia que a Israel le toca, en la tribu donde se hayan puesto. Bueno, y aquí viene, ¿cuántas veces hemos escuchado ensancha tu espacio? Y lo hemos tomado para muchas interpretaciones, pero está hablando precisamente de esto. Cheque usted. Dice 54. Entona alabanzas, oh estéril, ojo, tú que nunca has dado a luz, prorrumpe en cántico y danza con júbilo, tú que no has tenido dolores de parto, porque son muchos más los hijos de la que está sola que los hijos de la casada. A ver, me detengo. ¿Quién es la estéril? ¿Qué casa es? La casa de Efraín o la de Israel. ¿Cuál es la casada, la que no se divorció? Casa de Judá. Ya ubicamos. Perfecto. Dice Yahweh, versículo 2. Amplía el sitio de tus tiendas, extiende las cortinas de tus moradas y no te reprimas, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas. Dice, pues te multiplicarás hacia la derecha, hacia la izquierda. Tus descendientes heredarán las naciones y habitarán las ciudades desoladas. Cuando venga el Mashiach nos va a repartir naciones. O sea, entonces, ahora, ¿a quién se está dirigiendo? A la estéril. Estéril, dígame. Si tú que nunca has tenido hijos, extiende tus estacas porque no van a caber. Ay, pues es burla, ¿qué? Es como, no. Fíjense cómo las palabras proféticas cuando llegan, a veces como que diciendo, pero si ahorita no hay ninguno, ¿cómo? Pero era una palabra que iba a ¿qué? A crecer. Extiende, dice. Y esto a mí me encanta. Dice, tú que nunca has tenido ni dolores de parto, nada, no sabes lo que es tener un bebé, pero amplía los sitios de tu tienda, extiende tus cortinas, dice, y no te reprimas. O sea, hazlo con todo, no de que, pues nada más 1 metro más, no, con todo lo que se pueda. Ahora vamos, dice aquí, la estéril tiene más hijos que la casada. Ese es un milagro. La estéril se pregunta, ¿y quién me engendró estos hijos? Porque imagínate que está la estéril aquí, tranquila, y de repente le llegan un titipuchal de chamacos, pero así de, ¡uf! Y si ahora esto de dónde ¿quién me los enjaretó? ¿Cómo? Vamos a leerlo. Viene aquí, Isaías 49. O sea, Isaías vio todo eso. 19 al 21. ¿Se lo están imaginando? Espero. Dice, en lo que respecta a tus lugares devastados y desolados, y a tu tierra arruinada, de ahora en adelante te será estrecha para los habitantes, ciertamente tus devoradores huirán. Aún los hijos de los cuales fuiste privadas dirán al oído, este lugar es muy estrecho para nosotros. Ofrézcanos espacio donde nos sea posible habitar. 21. Entonces dirás en tu corazón, ¿y quién me dio a luz a estos? Sí, porque imagínate, llegan todos y están así todos, dijéramos en Veracruz, amuñungados. Aprendan esa palabra en su diccionario tuso. Amuñungado. ¿Ya se lo aprendió? Amuñungado. O sea, amuñungado es así de, ¡ay, qué apretado! Amuñungado. Bueno, estaban todos amuñungados ahí así y diciendo, oigan, ya no cabemos aquí, o sea, agranden las tiendas, ya no cabemos, somos muchos. Y la de la casa
dijo: ¿y quién me dio a luz a estos? Pues he aquí que yo había sido privada de mis hijos y estaba sola, tranquila. No, eso no dice. Desterrada y confundida. ¿Quién pues ha criado a estos? Pues he aquí, si yo había sido dejada sola, ¿dónde estaban estos? ¿Te das cuenta cómo va creciendo? ¿De quiénes está hablando? De las naciones que hemos creído en Yeshua. Usted y yo. Somos un grupito, somos muchos. Imagínate después que seamos llevados todos allá. Y ahí van a decir: ¿y estos de dónde salieron? ¿Cómo? Y así está el asunto, mis queridos. Entonces, ahora sí, ya que tenemos esta base, esta plataforma, y ya sabemos de que se refieren de los gentiles, de las naciones que hacen pacto con Yahweh y se unen y tienen la señal de ese pacto. ¿Cuál es la señal? El Shabbat. Ok. Entonces, ya ahora sí podemos entrar al capítulo 3 de Efesios. Vamos a entrar y yo creo que va a ser fácil la lectura. Vamos a buscar Efesios. Todo esto lo tuvimos que ver para comprender este capítulo. Dice aquí el Rab Shaul confirma la posición de los gentiles en Israel por medio de Yeshua. O sea, los que tienen un trasfondo gentil, porque los que ya han hecho pacto ya no son gentiles. Y algo que nos muestra acá, estoy leyendo la pantalla, dice: tenemos libertad y acceso a las promesas, pactos y a la herencia, según dice capítulo 2:12. Voy a comenzar con ese. Por ese tiempo ustedes estaban sin el Mesías y eran extraños a las costumbres de Israel, como el Shabbat y todas esas cosas, la cena, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y acuérdense que con pocas palabras estamos pero perdidos. Ahora sí, vamos a empezar. Por ese motivo yo, Pablo, soy prisionero de Yeshua HaMashiach a favor de ustedes los gentiles. Si han escuchado respecto a la administración de la gracia de Dios que me fue conferida para ustedes, porque mediante revelación me fue dado conocer el misterio, ¿se acuerdan? Como les he escrito brevemente, para que al leerlo sean capaces de comprender mi conocimiento, que es por el misterio del Mesías, el cual no fue dado a conocer en otras generaciones a los hombres, tal como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y a sus profetas por el Espíritu. 6. Y aquí está la clave del misterio: que los gentiles habrían de ser coherederos y partícipes de su cuerpo y de las promesas dadas por él mediante el Evangelio, del cual yo he llegado a ser ministro suyo, de acuerdo al don de la gracia de Dios que me ha sido conferida por la operación de su poder. A mí, que soy el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de proclamar entre los gentiles las inescrutables riquezas del Mesías, y que muestre claramente a todos los hombres cuál es la acción del misterio que por las edades había sido escondido en Dios, que ha creado todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y dominios que están en los cielos por medio aquí dice de la iglesia, pero es como debe de decir, por medio de la congregación, el cual había preparado desde las edades y la estableció por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso en la confianza de su fe. Por eso pido no desfallecer en mis aflicciones, los cuales son por causa de ustedes, porque esto es gloria suya. Ahora vamos a ver, en esta primera parte que estamos hablando, el Rab Shaul, en esta porción, se está dirigiendo a los gentiles, esos gentiles que han creído en Yeshua, pero que ya no son gentiles, pero los está identificando. ¿Me explico? O sea, ustedes que eran gentiles, pero bueno, me dirijo a ustedes en específico. ¿Por qué es importante esta parte?
Porque, ok, ya el gentil dice, bueno, pues ya no soy gentil, ya soy ciudadano con los santos, con Israel. Pues bueno, por lo menos ya soy ciudadano, pues ya con eso me conformo. Y aquí el Rab Shaul yo creo que se dio cuenta y dice, pero hay algo más. O sea, no tan solo eres ciudadano y tienes promesas, hay algo más. Y aquí lo que está remarcando es que tienes acceso a las promesas y a la herencia. Ahora, fíjense lo que dice el 6, que los gentiles habrían de ser coherederos y partícipes de su cuerpo, del Mashiach, y de la promesa dada por él por medio del evangelio, de la Mesorá. Evangelio, ¿qué es el evangelio? ¿Se acuerdan que hablamos del evangelio del reino? Que hay un reino, ¿y qué más? Y un rey. Y ese rey se llama Mashiach, que en algunas traducciones, en Génesis 46, dice Shiloh. ¿Se acuerdan? Shiloh. Es el Mesías Yeshua. Entonces, un reino, un rey, y por eso todos están esperando un Mashiach que va a venir a reinar, que los va a sacar de ese exilio. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando de por medio del evangelio, por medio de esa noticia, que ese Mesías que estábamos esperando ya vino, ya murió, conforme a las escrituras, Isaías 53 y otras más, y ha resucitado y está a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. Y va a regresar, o sea, no termina ahí, dice, y va a regresar para reinar aquí en Jerusalén, y va a poner juicio a las naciones que nos han hecho daño, como dice la parashá del día de hoy, en Jeremías 46, donde habla de que todas las naciones que le han hecho daño hasta el día de hoy a Israel estarán en juicio cuando venga el Mashiach. Ahora, aquí nos está hablando entonces esto, que el evangelio es eso, y que por eso pudieron conocer esa buena noticia. Y luego dice acá, vámonos al versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios. La siguiente habla de la sabiduría. La sabiduría de Dios se refiere a Yeshua. Ahí en 1 Corintios 1:24 habla de que la sabiduría de Dios es el Mesías Yeshua. Isaías 11 del 1 al 2, Proverbios 2 del 1 al 11 y Mateo 5:13, Mateo 5:3 al 16. Está hablando de la sabiduría de Dios, se está refiriendo al Mashiach, pero también está haciendo referencia a la Torá. ¿Y Mashiach quién es? Es la Torá que viviente, es la palabra, el lavar. Bien, ahora, si nosotros estamos identificando la sabiduría de Dios, ¿por qué lo estamos remarcando? Porque dice, la sabiduría de Dios, dice aquí el 10, que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Y eso lo hace la congregación. A los principados, dice aquí, a los principados y dominios que están en el cielo por medio de la congregación. ¿De qué manera voy a dar a conocer esa sabiduría? Esa sabiduría habla de Yeshua. Esa sabiduría habla de la Torá. Y por eso dice Mateo 5, que nosotros debemos alumbrar a las naciones con la Torá. Pero no significa que dice, ay, aquí tengo la Torá, voy a alumbrarte. No, ¿cómo voy a alumbrar? Cuando nosotros tenemos la Torá y yo estoy comiendo de esa miel, porque la Torá es más dulce que la miel, yo la estoy comiendo a través de estudiarla, escudriñarla, meditar en ella. ¿Y qué más falta? O practicarla. Entonces, cuando yo la empiezo a practicar, es una ilustración, entonces mi vida se enciende como una luz y empiezo a alumbrar a las naciones. ¿Sí está claro? Usted y yo tenemos que alumbrar a las naciones, y es lo que dice Mateo, que alumbremos a las naciones. Por eso dice Mateo 11:19, la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Cuando usted recibe información aquí, viene aquí ahora sí que en vivo, o lo está escuchando en audio, como sea, usted recibe información, usted comprende lo que está estudiando, dice, ya le entendí. ¿Cuál es el tercer paso?
practicarlo. Cuando usted practica lo que ha estudiado de la Torá, usted se vuelve sabio. Entonces dice, la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Y vamos a poner el ejemplo que siempre pongo porque es el más fácil, pero hay más. Proverbios 15:1, ¿qué dice? La respuesta suave quita la ira. Es un consejo que está en las escrituras. ¿Ok? Entonces, si yo soy sabio, ya estudié, si digo que soy sabio, un ejemplo, ya estudié, no, pues tengo que responder. Si la otra persona está así, bien enojada, y está como el hombre verde, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y dice el consejo, respóndele suavemente, como la canción, suavemente. Entonces, yo le respondo suave. Ya que le respondo suave, dice la escritura, la otra persona se le va a empezar a bajar el enojo. Entonces yo creo que esta parte, cuando yo practico la escritura, es cuando soy sabio. La mujer sabia edifica su casa. Entonces la mujer sabia tiene que responder ¿cómo? Suave. Que si el marido anda así, ¡ay! Y la mujer, sí, mi amor, vamos a platicar. Vamos a comernos un pollito tú y yo. Ándale, cuando dicen un pollito, ¿sí? Pero se lo dice ¿cómo? Con suavidad. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, si vamos a dar a conocer esa sabiduría de Dios, si vamos a dar a conocer a Yeshua HaMashiach, tenemos que empezar a obedecer las escrituras. ¿Ok? La congregación de Israel, en la que sigue, la congregación restaurada por el Mesías Yeshua, da a conocer esa sabiduría a los principados y dominios que están en los cielos. ¿De qué te habla eso? No tan solo de demonios, también los ángeles enviados por Yahweh. Están viendo. ¿Han visto que Pablo dice en Romanos 12? Dice, y tenemos una gran multitud de testigos. O sea, esa multitud de testigos no tan solo son las personas que están alrededor nuestro, ¿sí? Aquellos que nos están criticando, pues que obedecen la Torah, ven qué hacen ahí, y están ahí criticándonos y todo. Son testigos, pero también hay testigos en los aires, los demonios. Y los ángeles enviados por el Padre también son testigos. Entonces, cuando nosotros obedecemos la Torah, ellos son testigos. Y aquí viene algo interesante para la guerra espiritual. La obediencia a la Torah, la que sigue, nos fortalece, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos hace sensible a la voz de nuestro Padre. Ojo, la obediencia. ¿Se acuerdan que decíamos hace rato de Ezequiel? Si tú guardas y apartas el Shabbat, lo santificas, o sea, lo apartas. Entonces, ¿se acuerdan? Ahí está. Porque cuando tú lo apartas, estás en obediencia. Y la obediencia a nuestro Padre, a su Torah, a sus instrucciones, ojo con lo que voy a decir, nos hace más sensible a su voz. Nos da sabiduría. Y es cuando usted y yo podemos resistir al adversario. Ya ves que Santiago también nos dice eso, también Pedro. Resiste firme al adversario y ¿qué dice? Y él va a huir. Porque si yo me mantengo, la única manera de poder resistir a las huestes de maldad que quieren hacer daño, que quieren desviarnos, que quieren confundirnos, es resistirlo a través de la obediencia de la palabra. Y va a llegar el momento que a veces, no, pues ya déjenlo, no se deja. Está necio que quiere obedecer y está obedeciendo. No, pues déjenlo. Y así dice, se va. Es una lucha espiritual, mis queridos. Resistimos al adversario hasta que huya a través de una obediencia permanente. Esto es importante. No es de que hoy sí, mañana no me toca obedecer. No, es permanente. Es un estilo de vida, mis queridos. Es lo de esos, si Pablo lo dijo, ahí lo mostró, porque estaba escribiéndole a una congregación que estaba en un asidero de demonios, pero grueso. ¿Se acuerdan todos los libros que quemaron? Eran como $250,000 el valor. O sea,
un dineral en dinero. Creo que fue en dólares lo sacamos. Pero es un dineral. ¿Qué significa? Que practicaban ocultismo y todo eso. Significa que esas personas transmitieron a otras personas que estaban enchamucados. Y bueno, Éfeso fue un lugar de demonios. Y por eso Pablo estaba hablando de esto. Dice, si ustedes van a dar a conocer esa sabiduría de Dios a los principados. ¿Por qué? Porque en Éfeso estaba testado ahí de demonios. Ahora vamos a ver el 14, versículo 14. Entonces la obediencia es importante, mis queridos, y nos hace sensibles a la voz de nuestro Padre. Por este motivo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, de quien toma toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria les conceda el ser fortalecido con poder por su Espíritu, que habite el Mesías en su hombre interior mediante la fe, y en sus corazones por medio del amor, fortaleciéndose su raíz y su cimiento, para que sean capaces de comprender juntamente con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Israel. ¿Cuál es su altura, la profundidad, la longitud y la anchura? Está hablando del amor. Y de extender la excelencia del conocimiento del amor del Mesías, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es capaz por su gran poder de hacer por nosotros, ojo con por nosotros mucho más de lo que pedimos o pensamos, conforme su poder que opera en nosotros, a Él sea la gloria en su congregación por Yeshua HaMashiach, por todas las edades, eternamente y para siempre. Ahora, esta parte del versículo 21, en algunos versículos dice, por los siglos de los siglos, ¿así dice algunos? Sí. ¿Por qué crees que escribió el Rab Shaul eso? Porque se las tiró a los saduceos. Porque los saduceos no creen en la vida eterna, no creen en los ángeles, no creen en eso. Entonces, cuando dijo por los siglos de los siglos, ¿de qué te está hablando? De vida eterna. Entonces, eso fue un mensaje para los saduceos, porque también había en esa zona saduceos. Y como estaba hablando de ángeles, de los demonios y todo eso. Bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, aquí está hablando en esta porción, que es ya para cerrar, el amor de nuestro Mashiach. Y nos está hablando que el Espíritu Santo nos da fortaleza. Entonces el Mashiach habita, dice ahí, en nuestro corazón por medio del amor. Y aquí está remarcando algo el Rab Shaul de lo que es el amor. Y de veras que a veces decimos que amamos, pero a veces no lo estamos haciendo. Y creo que el amor, como lo dice precisamente el Rab Shaul en Corintios 13, en la primera carta, debemos vivirlo, debemos demostrarlo primeramente a nuestro Padre Santo y también a nuestros hermanos. Cuando nosotros aprendemos a amar a nuestros semejantes, es porque es el resultado del amor a nuestro Padre. Yo hace mucho tiempo escuché una persona, decía, cuando tú estás conectado con el Padre y estás en comunión, en obediencia a sus mandamientos, dice, esa conexión, ese caminar en paz con el Padre se va a reflejar en tu familia, primeramente con tu esposa o tu esposo, con tus hijos. Y luego me acuerdo que decía, cuando tú estás lejos de esa comunión y no estás en una relación, no lees la escritura, no oras, no hay una comunión, la primera persona que se va a dar cuenta que estás lejos del Eterno es tu cónyuge y luego tus hijos. Entonces, yo creo que el amor se debe fomentar primeramente hacia nuestro Señor, a nuestro Padre. El amor se demuestra con obediencia. Y cuando nosotros estamos en ese amor, como dice aquí el 18, para que seas capaces de comprender juntamente con todos la congregación cuál es la altura y la profundidad,
la longitud y la anchura. Y está hablando del amor. Nuestro Mashiach, su amor es sin límites. Pero algo que usted y yo tenemos que aprender es a conocer ese amor. El amor de nuestro Mesías. ¿Y sabes cómo lo vamos a conocer? En esa intimidad que pasamos tiempo reflexionando, platicando. Si dice, bueno, es que no tengo tiempo. ¿Han oído esa palabra? Y yo pienso que sí lo tenemos. Si nos organizamos, aunque sea 5 minutos, pero bien. Yo voy a decir algo. Yo lo pude comprobar. Yo escuché también una persona, decía, hace muchos años, dice, nuestro Padre no necesita horas para ministrarte. Y digo, no, pues sí. Dice, y su experiencia decía, a mí me ha ministrado en 5, en 10 minutos, ¡pum!, me ministra. Me ministra en mi corazón con su palabra, con su presencia. Y yo lo he visto. Cuando tú te conectas con todo tu corazón a buscar el rostro de nuestro amado, Él lo ministra. Y no necesitamos pasar ahora. No con esto estoy diciendo, no, pues ya, sí, nada más con 5 minutos. No, o sea, estoy diciendo que nuestro Padre lo puede hacer en menos tiempo. Pero yo sé, escuchen esto, yo sé que van a decir muchos que le ha pasado. 5 minutos te es suficiente. Ese silencio no me gustó. No alcanza, ¿o sí? No. O sea, te picas, o sea, estás leyendo la escritura y estás orando con la escritura y wow, y sigues leyendo, a ver, quiero saber más. Yo antes no disfrutaba tanto leer la Torah como ahora. Honestamente, yo les digo, para leer lo que es el Pentateuco, como se ha conocido, era una flojera. ¿Así les dio a ustedes? Porque no la entendía. Que el sacerdote, que esto, que le gelaba, que allá. Ay, qué flojera, no le entiendo. Pero ya el Mesías nos sacó de eso, ya. Esa era mi salida. Ya no necesitamos eso. Pues qué mal estaba yo. Ahora comprendo a mis hermanos cuando me lo dicen. Bien, Eclesiastés. Vamos a ir trabajando ya al final. Eclesiastés 3:14 al 15 nos habla de lo que es la mentalidad hebrea. La mentalidad hebrea es circular, cíclica. La mentalidad grecorromana es lineal. ¿Ok? Y aquí lo que nos está mostrando, dice, lo que es, ya ha sido. Lo que va a ser, ya fue hace mucho. Y a mí lo que me impactó de esa parte de la escritura de Eclesiastés 3:14 al 15, dice, Yahweh recupera y restaura lo que pasó. Nosotros estamos en una etapa final ya, el Mashiach está muy cerca. ¿Y qué es lo que falta? Aquí, en la que sigue, en Eclesiastés, dice, Yahweh recupera y restaura lo que pasó. ¿Cuál es la nación con la que hizo pacto Yahweh? Israel. No lo hizo con las naciones. Ellos no quisieron. Israel sí. Bueno, Israel ha pasado por muchas cosas, por desobediencia, por lo que tú quieras, pero siempre ha habido un remanente fiel, siempre, en toda la historia. Pero aquí dice algo, Eclesiastés 3:14 al 15. Yahweh recupera y restaura lo que pasó. Así dicen algunas versiones. Entonces se aproxima el tiempo de la restauración final de Israel. Ya está cerca. Donde Israel va a ser completamente salvo por medio del Mesías Yeshua. Porque apenas unos cuantos creen en Yeshua, no todos. Pero se aproxima. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que fue va a suceder de nuevo, pero va a haber restauración. No olvides eso. Ahora, en nuestra vida diaria, mis queridos, ahora en esa mentalidad hebrea, es posible que nosotros estemos o hayamos pasado una situación, pero la volvemos a repetir.
por desobediencia. Entonces, viene el tiempo ya, si nosotros hacemos realmente teshuvá, arrepentimiento profundo y genuino, donde va a haber otra oportunidad, escuchen eso, pero es para restauración. La restauración solamente viene cuando hay teshuvá, cuando hay arrepentimiento genuino. Entonces viene restauración. Por eso Israel va a ser restaurado, porque dicen las profecías en Jeremías 50 que Israel va a regresar llorando a la tierra cuando el Mashiach esté reconociendo que Él es el Mesías. Restauración. No hay restauración sin teshuvá. Debe haber un arrepentimiento profundo. Y si tú estás pasando algo que ya pasaste hace tiempo y lo estás repitiendo de nuevo, hay que retenernos. Bueno, ¿y por qué lo estoy repitiendo? Y tenemos que hacer cambios para que haya restauración. Entonces, para terminar lo que es, ya ha sido, y lo que va a ser, ya fue hace mucho tiempo. Yahweh recupera y restaura lo que pasó. Y vamos a terminar con Apocalipsis. Les platico esto en Apocalipsis 5 del 1 al 10. Nos está hablando del segundo éxodo. Así empezamos y así vamos a terminar. Ahora es el segundo éxodo. Habrá un solo reino de toda raza, lengua, pueblo y nación. Así dice un versículo ahí. Todos los que fueron comprados, aún el mismo Israel, tiene que ser comprado con la sangre del Mesías, del Cordero Santo. Pero ¿cómo está diciendo aquí Apocalipsis en el segundo éxodo que ya comenzó? Dice, es un solo reino de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿De qué te habla eso? Y si nosotros nos regresamos al principio, cuando nuestro amado Padre habló con nuestro Padre Abraham, que le dijo, voy a hacer una gran nación de ti. ¿Se acuerdan? Una gran nación. Y le dijo ahí, que ya en el hebreo dice, y en ti serán injertadas las familias de la tierra. En la mayoría ponen bendecidas, serán bendecidas las familias de la tierra. Serán injertadas. Desde ahí viene esa promesa de que van a ser injertados las naciones. Y ahora estamos viendo un solo reino de toda raza, lengua y nación, que han sido comprados como usted y como yo. Y ese solo reino se llama Israel restaurado. ¿Se acuerdan del versículo anterior de Eclesiastés? Lo que ya fue, lo que va a ser ya fue, pero Yahweh va a tomar todo esto para restauración. Vienen tiempos de restauración. Y mis amados, terminamos en la última. Vienen tiempos de restauración de nuestro Mashiach. Viene a reinar una sola nación. Una sola nación que tiene 12 tribus. ¿En qué tribu somos? No sé. ¿Te interesa saber eso ahorita? No es relevante. A mí me interesa saber que soy parte de Israel. Punto y se acabó. Ya cuando venga el Mashiach y ya las tribus estén acomodadas en sus lugares y todo, y yo ande medio perdido, ¿en cuál me toca? Fíjate en la lista, digo, en la tribu fulana, ¿dónde están? ¿Se han visto los juegos? Que están así, que se ponen los papeles y vete con su grupo, ¿no? Ya lo sabremos, ahorita no es relevante. Ahorita lo que es relevante es obedecer Torah, guardar el Shabbat, estar en esa obediencia y no sentirnos menos, porque tenemos herencia juntamente con nuestros hermanos los israelitas, porque ahora somos Israel y nuestro Mashiach Yeshua, el león de la tribu de Judá, en breve vendrá a reinar. ¿Desde dónde? Jerusalén. De Jerusalén. Y ahí vamos a estar. Y ahí va a decir la estéril, dice, ay, ¿estos quién me los puso? Porque vamos a hacer ¿cuántos? Muchos. Ya lo leímos Apocalipsis. De toda lengua y nación. ¿Qué idioma vamos a hablar en ese tiempo? Hebreo. Por eso ya hay que vamos a empezar a estudiar el hebreo ya. En breve les diremos cómo. Bien.
Pues vamos a orar. ¿Sí? ¿Fue más fácil comprender capítulo 3? Sí. Bueno. Padre Santo, te amamos y estamos felices de que nos hayas adoptado. Pero somos hijos y nos has dado acceso a todas las promesas y pactos y en la herencia que tiene Israel, tu pueblo amado. Ya no somos gentiles. Y Padre, queremos proclamar tu Torah, queremos proclamar a Yeshua HaMashiach, que es nuestro amado Señor, nuestro Rey que va a venir a reinar en Jerusalén. Queremos proclamar las buenas noticias de tu amor, de un reino y de un rey. Y hablar de tu amor, de que es ancho. No tenemos dimensiones para poder hablar de tu amor, pero queremos hablar de cuánto nos amas y que nos has hecho parte de esta gran nación de Israel. Padre Santo, te rogamos que sigas abriendo nuestros ojos y sobre todas las cosas que podamos resistir al enemigo con la obediencia. Padre, en el nombre de Yeshua, te rogamos eso. Que nos des esa fortaleza para resistir al adversario a través de la obediencia, porque te amamos, queremos obedecer tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre Santo. Antes de que terminemos, dice aquí Efesios, y quiero que hagamos una oración. Vamos a orar, ya no voy a explicar nada. Ahorita que estaba orando se me vino a la mente y es porque se me había pasado, pero gracias, Padre. Dice el 3. Y aquel que es capaz por su gran poder de hacer por nosotros mucho más de lo que pedimos o pensamos, conforme el poder que opera en nosotros. Quizás ha habido semanas o no sé qué tiempo que hayas estado pidiendo algo al Padre. ¿Cuántos han estado pidiendo algo? ¿Sí? Bien. Y quizás la respuesta no se ha visto. Y yo quiero ministrar esto y vamos a orar. Y no es una coincidencia. Para Dios no hay coincidencias, ¿o sí? Porque a mí me impactó. Yo se lo dije a mi esposa en la semana, porque estaba yo estudiando en la semana la parashá. Pero fue tanta la emoción que se me olvidó dónde estaba. Y estaba en la Haftarah. Digo, no sé, pero fue algo. Me emocioné. Pero ya lo vi cuando volví a estudiar. Y está en Jeremías. A mí me llegó muy a fondo y quiero leerlo junto con esto y con eso vamos a orar. Jeremías es 46, ¿verdad? En la Haftarah. Y dice el 27. O sea, está hablando a Israel, mis queridos, y tú y yo somos Israel. Y está hablando el juicio a las naciones que le han hecho daño a Israel. Y que le siguen haciendo daño, de veras. No quiero estar en sus zapatos. 27. Y esto es, escúchalo y tómalo en tu corazón, por favor, porque tú eres Israel. Pero tú no tengas temor, siervo mío Jacob, declara Yahweh, ni te desanimes, oh Israel, pues he aquí, te rescataré desde lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Entonces Jacob se establecerá y estará en quietud, estará tranquilo y reposado y no habrá quien le cause daño. 28. Tú no tengas temor. ¿Para cuántas veces van? 2. Siervo mío Jacob, declara Yahweh, porque yo estoy contigo. Di amén. Amén. Lo voy a decir de nuevo y cuando diga, cuando yo estoy contigo, dilo amén, lo creo. Tú pues no tengas temor, siervo mío Jacob, declara Yahweh, porque yo estoy contigo. Amén.
pues destruiré todas las naciones a donde te habían dispersado, pero a ti no te destruiré. Amén. Te corregiré. Ups. ¿Qué somos? Somos sus hijos. ¿Ahí no hay amén? Sí. Ok, va de nuevo. No te destruiré, te corregiré con justicia. Amén. Aunque no te consideraré del todo inocente. ¿Qué significa? Que la hemos regado. Que no debemos ponernos de que no hemos fallado, no, sí. Hay cosas que quizás nosotros no nos damos cuenta y hemos fallado. Y tenemos que arreglar esas cuentas con Él. ¿Sí está claro? Porque cuando corrige el padre, ay, fíjate que tengo ganas de dar unos cuerazos, vente. Sí, papá, tú dale. ¿Así le hacen algunos de ustedes? Cuando corrige es porque nos portamos mal, o es porque tomamos una decisión no conforme a su Torah. Entonces, mis amados, esta palabra es una palabra de aliento, sí, pero es una palabra también de detenernos, decir, Padre, me estás corrigiendo, porque la corrección duele y necesitamos detenernos y arreglar cuentas con Él. Teshuvah, ¿se acuerdan? Pedir perdón. Padre, aquí hice todo lo contrario de lo que me habías dicho. Perdóname, me arrepiento, me duele haberte fallado. Perdóname, papá, en el nombre de Yeshua. Estoy arrepentido. Ya cuando nosotros nos acercamos a Él, Él ya nos dijo que no nos va a destruir. Nos va a corregir, sí, pero no nos va a destruir. Va a estar con nosotros. Sí. Y lo que ya con Efesios, ahora sí lo conectamos, porque no es una casualidad, ese es un momento. Entonces dice, aquel que es capaz por su gran poder, ese poder que levantó entre los muertos a Yeshua, ese poder que abrió el mar, ese poder que trajo las plagas y humilló a Egipto, ese gran poder que no tiene límites, dice, ese poder su gran poder de hacer por nosotros, por ti, mucho más de lo que pedimos o pensamos, de acuerdo al poder que opera. ¿Cuánto poder está operando en ti? Y eso tiene que ver con qué palabra: la obediencia, el amor a Él. Y ahorita no vamos a decir qué poder. Ahorita tenemos que pararnos y decir, Padre, con un corazón contrito y humillado, me acerco a ti. Y algo que quiero decirte de mi corazón es, si has estado clamando y clamando y clamando, aquí esta palabra nos está diciendo, ya te escuché. Ya te escuché. Y voy a obrar más allá de lo que tú te has imaginado, pensado. De lo que has pedido voy a obrar más. Porque nuestro Padre no es tacaño, Él bendice. Entonces, si has pasado un tiempo de corrección, de que te ha dolido lo que ha pasado y sí, porque la regué, ¿cuántos reconocen que se han equivocado en algo? ¿Sí? Ok, yo creo que todos, mis queridos, todos hemos pasado. Es tiempo y vamos a ponernos de pie ahí y vamos a orar. Yo voy a hacer una oración, pero vamos a hacerla como congregación, la congregación de Israel. Y algo, esto, ¿dónde está mi palito? Esto es importante. Lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Y yo voy a hacer la oración. Usted repítalo después de mí, por favor, porque lo vamos a hacer como congregación que somos. Y con todo nuestro ser. ¿Están listos? Padre, en el nombre de Yeshua, te doy gracias porque me amas, porque me escuchas,
y has puesto tus ojos en mí. Reconozco que he fallado. He quebrantado tu palabra. Perdóname. Me arrepiento con todo mi corazón. Me duele haberte fallado. Te ruego en el nombre de Yeshua que me perdones y me limpies de toda maldad. Creo tu palabra y la declaro con fe, creyendo lo que nos has dicho hoy. No tengo temor, no me desanimo, porque me has rescatado a mí y mi descendencia. Gracias por el shalom que pones en mi vida. Gracias por no hacerme daño. No tengo temor, porque estás con nosotros y no nos has destruido. Tu amor y tu gracia nos ha restaurado. Gracias por corregirnos con justicia, porque sabemos que nos amas. Sabemos que somos tus hijos y estamos convencidos que has escuchado nuestro clamor. Gracias. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.